Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se van a cumplir 55 años de la masacre de Tlatelolco, que sucedió en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1968, cuando una manifestación de estudiantes fue reprimida brutalmente por las fuerzas del orden. Hechos que se conmemoran a menudo en la capital mexicana. De forma pacífica. Miles de mexicanos salieron a las calles de la capital para conmemorar a las víctimas de la matanza de Tlatelolco. Los ciudadanos conmemoraban los hechos ocurridos en 1968, cuando se registró una matanza en medio de una protesta estudiantil que fue reprimida. En ese momento los mexicanos se manifestaban contra lo que calificaban de autoritarismo del gobierno. Las organizaciones civiles estiman que unas 300 personas fueron asesinadas. Las autoridades solo reconocen alrededor de 40 víctimas. Precisamente nuestra invitada de hoy, la dramaturga y antropóloga mexicana Tania Elena Campos Tomás, nos traslada a 1968 en su libro Trilogía del 68, que presenta este miércoles en el Théâtre de l'Opprimé aquí en París. Muy buenas tardes, Tania Buenas Elena. tardes. Bienvenida a Radio Francia. Muchas Sé que no es gracias. fácil aventurarse en las calles parisinas. No es anodino que lleves el nombre de Tania Elena, ¿no? Un nombre francés. ¿Es cierto que tu madre era francesa? Sí, mi mamá es francesa. Ella todavía vive, tiene 86 años y la primera obra de este libro es su historia, básicamente. Sin embargo, en el libro le cambié la nacionalidad, la hice húngara y le puse otro nombre porque ella al principio sintió que era muy fuerte que expusiera su historia. Ahora está encantada y la nombramos en todos lados y es muy feliz. Pero mi madre, hija de gitanos de París, vive la guerra, vive la posguerra aquí y después va a México y en México se encuentra con mi padre, dirigente estudiantil en 1968 y bueno, de eso va las otras dos obras del libro. Qué historia, ¿no? Sí, sí, una Increíble. historia que marca la vida de toda mi familia. Además, tu padre, Sócrates Campos Lemus, había ya publicado algunos libros sobre la masacre de Tlatelolco. Fue protagonista de esa masacre. Sí, mi padre fue representante estudiantil de la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional, que es una de las escuelas de las universidades que participan en este movimiento. Hay dos universidades importantes, digamos, públicas en México, muy grandes, que son la UNAM y el Politécnico. Él era del Politécnico y tuvieron un papel muy relevante los estudiantes del Politécnico en este movimiento estudiantil. Digamos que era un movimiento contra el autoritarismo, como oíamos en las imágenes. Ahí Sí. el gobierno mostró su autoritarismo, ¿no? Totalmente, totalmente. El movimiento del 68 se da en un momento en el que no había ninguna libertad en México. A pesar de todo lo que sucedió, hubo ganancias de este movimiento porque la libertad de prensa, por ejemplo, se consiguió a partir de este movimiento. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Como Así dicen. es. Y Digamos que además de dramaturga, eres licenciada en etnología y doctora en ciencias sí. antropológicas por la UNAM, eh, Ujú, que fue precisamente invadida por el ejército en septiembre del 68. ujú. Imagino que eso está presente, ¿no?, en la conciencia colectiva de los estudiantes. Sí, 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 para los mexicanos en general y sobre todo para los mexicanos en la Ciudad de México, el estar en movimientos estudiantiles o el estar en las calles en protestas siempre trae como el recuerdo de aquella masacre de Tlatelolco. Pero también yo creo que ese movimiento inaugura en México una defensa de los derechos que es muy importante. Entonces, bueno, hay que recordarlo. Allá decimos 2 de octubre no se olvida y de verdad, no solamente no hay que olvidarlo, sino hay que revisitar la historia y seguir hablando de ella. El gobierno de López Obrador tiene una mirada diferente de otros gobiernos hacia esos hechos trágicos. Sí, a mí me parece que sí. En general, el gobierno de López Obrador tiene una mirada diferente en todas las cosas, ¿no? Yo creo que no específicamente en el movimiento, pero en México hay una apertura mayor ahora a todas estas cosas que antes. ¿Qué es lo que te llevó a la antropología? ¿El interés de cómo funciona el ser humano, quizás? Pues en realidad a la antropología me llevó mi madre, porque mi mamá terminó estudiando antropología. Ella es antropóloga también. Increíble, ¿no? Y bueno, estudié antropología de la licenciatura hasta el doctorado. Doy clases en la Escuela Nacional de Antropología. Doy clases también en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda.
y la antropología yo creo que tiene, yo digo que la antropología sirve para todo menos para ser antropólogo, ¿no? Y entonces me sirve muchísimo para escribir, me sirve muchísimo para revisar la historia, para entender la condición humana en todas estas cosas. Tu tesis doctoral en antropología versa sobre los que saben, Ujú. los que curan, el pluralismo médico en una pequeña localidad del estado de Hidalgo. Sí. Eh, ¿Todo el mundo es médico ahí en esa localidad? Todo el mundo cura de una u otra manera, médicos tradicionales, pero ese lugar es el lugar donde mi abuelo, el padre de mi padre, fue maestro rural y fue también médico tradicional. Entonces, por eso yo me intereso en este lugar y en analizar el pluralismo médico, o sea, todas las formas médicas que conviven ahí y que son muy interesantes. Tú misma, Tania, te defines en tu blog como, no puedo evitar citarte, la milagrosa hechicera de agua, equilibrista en ciernes, alquimista de ánimos propios y a veces ajenos, caminante de la noche, mujer luna que mengua para hacerse nueva. Hace tiempo que del mar hiciste tu cielo, de las estrellas tienes solo el reflejo. De vez en cuando, ni mar ni río, fluyes callada, te vistes de estero, en el cálido vacío del universo tejes palabras, entre sílabas te enredas, como todos, escurres por los dedos, tus gatos y garabatos, de milagro andamos. Es la mejor biografía que nunca he leído. Ay, muchas gracias. Pues es la presentación de mi blog que se llama De Milagro Andamos y donde yo reúno muchos de mis textos, porque yo escribo desde hace mucho tiempo, desde muy joven. A pesar de que estudié antropología, mi hacer en la vida, digamos, ha sido la escritura y lo he llevado siempre a la par de, de todo, ¿no? De milagro andamos. De milagro andamos, ¿no? De milagro andamos en muchos sentidos. Para mí la vida es un milagro en general, ¿no? Andar por la vida es milagroso siempre, todos los días, nos vaya bien o nos vaya mal. Pero además también hay que andar un poco esforzándose, ¿no? Entonces, y con esta historia del 68 más aún, porque ser la hija de un representante estudiantil en México no es fácil, ¿no? Y más aún de un representante estudiantil como fue mi padre, muy radical, súper radical, y quizá por eso, por su radicalidad, uno de los más difamados en la historia. Y bueno, pero vamos revisando la historia y vamos encontrando las voces que no sean o que no han sido tan escuchadas. Y de eso se trata este libro, ¿no? Reunimos no solamente la versión de los hechos de mi padre, sino también la de mi madre, que las mujeres a veces no son tan escuchadas en estos relatos, de Elena Garro, de José Revueltas, de Carlos Montemayor, o sea, personas que han hablado de este tema y que no son los que han sido más escuchados a pesar de ser muy importantes. Hablando de milagros, hace algunos años tuvimos la suerte de tener con nosotros a Roberto Bolaño, el escritor chileno, desgraciadamente pocos meses antes de su muerte, y nos habló de Amuleto, su novela que está situada en el contexto del movimiento del 68 y sobre todo de un pequeño cuento que había publicado una editorial canadiense en francés sobre la historia de una chica que se quedó encerrada en los baños ahí en la UNAM mientras el ejército estaba invadiendo la universidad, ¿no? Sí. Es una historia que se conocía ya entonces. En México esa historia es muy conocida, porque además pues es una historia real totalmente. No recuerdo ahora el nombre de la chica, pero la historia es real y para todos nosotros es un referente, porque ella salvó la vida justamente porque se quedó encerrada en un baño. Mucho tiempo además, ¿no? Pero Varios días. imagínate, pobre. Sí, sí. Volviendo a tu libro Trilogía del Ujú. 68, ¿son tres pequeñas obras de teatro o es un ensayo dialogado? ¿Cómo puedes Son definirlo? 3 obras de teatro que conforman, obviamente, la trilogía del 68, eh, y que se han montado en México, han tenido lugar en varias partes importantes. También estuvimos en el Festival Latinoamericano de Monólogo en Cuba, y le va muy bien, la verdad, a las obras, les va muy bien, y tenemos muchas ganas de traer, no sabemos exactamente si estas o algunas otras de mi autoría, pero nos parece importante porque además el movimiento del 68 estuvo muy influido
por el Mayo francés, ¿no? Y de eso se habla poco, casi siempre se atribuye la influencia de la Revolución Cubana y demás, que sí, sí la había, pero en realidad el Mayo francés fue muy importante. Y como dato curioso, gracioso, ahora es gracioso, en su momento no lo fue, mi madre, que llevaba más tiempo en México, mucho tiempo ya, cuando sucede el 68, fue acusada de haber llevado a México el movimiento. Y entonces es una broma en mi familia que mi mamá llevó el movimiento y mi papá lo terminó, ¿no? Así de importantes. Imagino que presentar Trilogía del 68 aquí en París tiene una especial importancia para ti, ¿no? Ah, muchísima importancia porque es el lugar de mi madre. Mi mamá nació aquí. Ayer tuve un día muy emotivo porque yo nunca había venido a Francia. Mi mamá salió de Francia y prácticamente nunca volvió. Y pude visitar los barrios donde mi mamá primero vivió la guerra y después vivió en la posguerra, porque hay una historia ahí que es muy linda, no se las adelanto, está ahí en el libro y en un proyecto que estamos por desarrollar. Entonces nos pusimos a recorrer el barrio de Clichy, que es donde ella nació y donde vivió la guerra o parte de la guerra, eh, y luego el barrio de Neuilly o el suburbio, ¿no? Es un Sí, es suburbio, un suburbio. Neuilly, que es donde ella fue adoptada después y que vivió la posguerra. Y tiene una historia bien interesante. Entonces, para mí ha sido muy emotivo encontrar esos lugares de los que yo incluso he escrito, porque mi mamá me ha contado, pero yo nunca los había visto. Años difíciles, ¿no? De la posguerra aquí en Europa. Muy, muy difíciles, ¿no? Creo que ahora para mí ha sido muy emotivo porque creo que empiezo a entender cosas de mi mamá a partir de poderle poner como lugar, como yo digo que vine a poner en su lugar a la infancia de mi mamá, ¿no? A colocarla ahí donde yo la pueda entender, porque la guerra y la posguerra marcan a las personas. Y mi mamá pues vivió la guerra desde los 4 años hasta los 8 más o menos, y después la posguerra, ¿no? Entonces creo que ahora entiendo mejor cosas que ella tiene y que son producto de esto. El libro que estamos viendo en las imágenes ha sido publicado en España, en español y en catalán, y va a ser traducido en francés pronto, ¿no? Sí, lo vamos a traducir al francés para hacer una edición aquí, porque nos parece importante. Ahora traemos la primera edición que sacamos en México para en la presentación poder vender algunos ejemplares. No trajimos muchos, pero ahí están y pensamos volver con la edición francesa. Habéis pasado por España, por Barcelona hace poco, creo. Sí, ¿Cómo ha sido sí. acogida la obra? Fue un privilegio también porque tuve la fortuna, de verdad yo me siento muy, muy, muy conmovida por eso, por cómo se juntan las cosas en la vida. Un presentador en Barcelona fue Tomás Ibáñez. Tomás Ibáñez fue participante del Mayo francés, entonces para mí fue verdaderamente un lujo. Además, él llegó a Francia, él se crió en Francia porque él llegó siendo un niño de brazos con su madre huyendo del franquismo a Francia y le pregunté, ¿y después el 68 qué pasó? ¿Cómo te fue? Y me dijo, me fue tan mal que me deportaron, ¿no? Entonces, bueno, él 2 años antes de que acabara el franquismo, él fue llevado de nuevo a España, ¿no? Terribles historias. Que además era peligrosísimo después de que él había participado aquí en el 68, pero Sí. un encanto. Hubo hasta el final ejecuciones en España. Sí, terrible. Eres, como nos decías, docente en varias universidades mexicanas. Ujú. ¿En qué crees que se diferencian tus estudiantes de los estudiantes del 68? Ay, yo creo que ¿Ves diferencias o no? ¿O sí, yo creo que las diferencias las da el mismo movimiento, porque creo que los estudiantes del 68 nunca, jamás imaginaron que un gobierno podía llegar a reprimirlos de esa manera. Mis estudiantes actuales y desde que yo fui estudiante ya sabíamos que eso ya era posible, ¿no? Y eso lo cambia todo, porque los estudiantes del 68 fueron muy ingenuos, pero también muy
Yo creo que tenían razón, pero creo que si no hubieran sido tan ingenuos, quizá no lo hubieran hecho. Las redes sociales, Internet, han cambiado también las cosas en los estudiantes. Quizás son menos ingenuos, saben más quizás. Yo creo que son menos ingenuos porque está muy cerca de la historia todo esto del 68 en el imaginario mexicano. Creo que las redes sociales, lejos de comprometerlos, les quitan compromiso con las realidades sociales. Eso siempre es una preocupación para quienes somos docentes. Pero bueno, los estudiantes de antropología en particular ya tienen un cierto interés por lo social. Entonces, pues tengo la fortuna también de convivir con jóvenes, chicas y chicos que son muy comprometidos con las cosas que hacen. ¿Sientes que el compromiso político está bajando en los jóvenes? Sí, sí, sin duda, sin duda. Creo que hay esta idea que ha permeado de una manera muy importante, que es como todos son iguales. Yo creo que esa es una idea muy peligrosa, porque si todos son iguales, entonces no hacemos nada y eso los desmoviliza, ¿no? Creo que hay que tener postura. Yo a mis estudiantes les digo que la peor postura es no tener postura, que yo no les impongo ninguna, pero que ellos tienen que encontrar cuál es su postura y defenderla Muy siempre, importante, ¿no? siempre. En fin, pues todo eso y mucho más lo tienen esta tarde, este 7 de junio, en el Teatro del Opprimé, el Teatro del Oprimido, se podría traducir, Sí. aquí en París, para una lectura dramatizada de Trilogía del 68 de Tania Elena Campos Tomás. Sí. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias. Solamente quiero mencionar al director de la trilogía, Alejandro Guerrero, que va a participar en esta lectura, no solo como director, sino también como actor. Y tenemos también la maravilla de poder contar aquí con César René Pérez, que es uno de nuestros actores en la trilogía allá, pero que está en Europa y entonces nos alcanzó aquí para poder participar también. Agradecerle al Teatro del Oprimido también. Fantástico, no se lo pierdan a las 7:30 de la tarde, si no me equivoco. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y a David Brockway, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en la Ciudad de México seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.